Hola, profe. ¿Cómo andan? Muy bien. Ya estamos llegando al final, ¿eh? Bien. Bien, mientras voy agregando a sus compañeros y compañeras, con respecto a esto, que ya estamos casi llegando al final, y esto se los digo porque estamos con las últimas actividades que son muy similares a lo que es el TIF, ¿sí? Por eso es recontra importante que resuelvan estas últimas clases con atención, tranquilas y tranquilos, porque el análisis y el estudio que van a tener que hacer ustedes en el TIF es similar a este. Por lo tanto, si tienen dudas, si todavía están flojos en calcular variación o porcentajes, estas últimas clases les recomiendo, por favor, ponerse con eso y, como les dije recién, preguntar si es que tienen dudas, ¿sí? Con respecto al TIF, recuerden que para acceder, para poder entregarlo y hacerlo, tienen que estar en condiciones en los 3 talleres, ¿sí? Esto es súper importante, lo repito por las dudas, porque en la comisión semipresencial había gente como que no había entendido muy bien esto y por las dudas lo quiero reforzar. Cada taller tiene sus condiciones, ¿sí? Sus condiciones necesarias que deben cumplir para que nosotras consideremos, bueno, esta persona alcanzó lo propuesto para el taller, por ejemplo, en el caso de mi taller, de matemática, ¿sí? Cada taller se maneja diferente. Ustedes tienen que saber bien cuáles son esos requisitos en cada taller para quedarse tranquilos de que están bien. A ver, la persona que participó, la persona que entregó lo que debería entregar, que participó en los foros, porque sé que algunos de los talleres de ustedes todavía se manejan con la participación en los foros, quédense tranquilos que están encaminados. Pero si alguno de ustedes recuerda no haber hecho alguna entrega, no haber participado, por ejemplo, en nuestro taller en el de matemática, tal vez no haber hecho algún para registrar avances, sepan que es muy importante, ¿sí? Si alguno de ustedes está en dudas de algo, me escribe y lo vamos resolviendo, ¿sí? Pero yo diría que se ocupen de eso ahora. Así el día que llegue la consigna del TIF, ustedes están tranquilos y tranquilas de que ya están en condiciones y se pueden sencillamente dedicar a la consigna. Como les dije recién, el análisis del TIF no es diferente a todo lo que venimos trabajando, ¿sí? Por lo tanto, el trabajo duro va a ser este de ahora. Si esto lo vamos entendiendo bien y ustedes ven que fluye, el día que reciban la consigna del TIF se van a dar cuenta que es solo un pasito más, ¿sí? Y que por supuesto van a tener que homologar las 3 materias, ¿sí? Pero bueno, por lo que vi en los trabajos prácticos número 1, van muy bien. En cuanto a lo que es redacción y escritura, la mayoría de ustedes, la verdad es que los trabajos estuvieron muy bien. Los que tal vez yo veía que había algo raro o que la escritura no había quedado muy clara, se los escribí, pero en líneas generales, la verdad es que están transmitiendo muy bien qué es lo que piensan, por qué van a hacer lo que hacen y redactan muy bien las respuestas y las conclusiones, lo cual es súper importante para el trabajo final, como les dije, ¿sí? Bien, ahora sí, arranquemos con la clase número 9, si les parece bien. Ok. Había varias cositas para hacer en la clase número 9, pero me gustaría enfocarme crucialmente en finalizar la actividad número 3. Vieron que había que hacer la actividad 5, 6, 7 y 8. Y que podamos revisar un poquito la tarea número 9, ¿sí? Porque en la tarea número 9, si bien no es difícil a nivel de contenidos matemáticos, hay mucha información. Los gráficos nos dan mucha información. Entonces me gustaría darles unos tips que a mí me sirvieron a la hora de organizar esa información, ¿sí? Y que me ayudaron a organizar, bueno, cuándo tengo que hacer una regla de 3, cuándo tengo que hacer una resta, qué significa variación porcentual. Entonces me gustaría que podamos dedicarle un tiempito a la tarea. Si ya comenzaron a hacer la tarea 9 en forma individual,
no hay ningún problema. La idea es que la entrega sea grupal, pero si ustedes ya por separado hicieron, no es más que comparar y armar un solo archivo, ¿sí? Así que recuerden eso, que se entrega en forma grupal, los grupos siguen siendo los mismos, ya a esta altura no vamos a modificar nada, así que sus compañeros y compañeras siguen siendo las mismas personas. Si alguno de los que está acá se encuentra solo o sola, me escriben y vemos a qué grupo sumarlos o si deciden entregarlo en forma individual, ¿sí? Bien, ahora sí. Arranquemos un poquito, para eso voy a necesitar que tengan a mano las consignas, ¿sí? La página 63. Vamos a ir a la actividad número 3, el ítem número 5, que dice cómo impacta el total del país, en el total del país, la matrícula de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué está pidiendo ahí la consigna? ¿Qué se entiende? ¿O ustedes qué entendieron cuando leyeron esa consigna? ¿Qué tenían que leer o que estudiar? Seguimos trabajando con los gráficos de la página 61, ¿sí? Y en este momento, fíjense que nos habla del total del país y de la provincia de Buenos Aires. Por lo tanto, tenemos que mirar sí o sí gráfico número 3 y gráfico número 4, ¿sí? Bien, Noemí, excelente. Mirar los gráficos. Muy bien. Dependiendo del estudio que ustedes querían hacer o querían analizar, el impacto, la idea es que ustedes puedan visualizar, ¿no? La cantidad de estudiantes, ¿sí?, que hay en el total del país y qué proporción corresponden a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Por eso habla del impacto, ¿sí? ¿Cuánta cantidad de estudiantes de pregrado y grado corresponden a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? El estudio, por supuesto, que se puede hacer observando el gráfico, pero también se puede, ustedes pueden sacar porcentajes, ¿sí? Por ejemplo, vieron que hay números que están puestos como en viñetas, los del año 2005, 2010 y 2015, ¿sí? Yo podría haber agarrado esos 3 años y haber hecho un estudio de esos 3 años nada más, ¿sí? Por ejemplo, en el 2005 vieron que la población estudiantil de personas que estudian carreras de pregrado y grado es de 1.500.000 y pico, ¿sí? Y el gráfico de abajo lo que nos dice es que de ese total, 295.800 corresponden a la provincia de Buenos Aires. Si estudiamos los números así sacados de un gráfico y de otro, puede que lleguemos a cometer algún error de conclusión. Pero nosotros tenemos la herramienta de porcentaje, ¿sí? Entonces podríamos calcular, por ejemplo, qué porcentaje representa la población estudiantil de Buenos Aires con respecto al total del país, ¿sí? Y así, teniendo el porcentaje, yo puedo dar una conclusión un poquito más acertada. Por ejemplo, si me diera que el porcentaje que representa la provincia de Buenos Aires es del 20%, ¿no? 20% del total es la población estudiantil del Gran Buenos Aires. ¿Qué conclusión podíamos llegar a tener? Noemí, ¿qué resta hiciste? Miren, vamos a ir haciéndolo en conjunto. A ver si se entiende un poquito mejor lo que quiero decir. Veamos, estamos en el año 2005, ¿sí? 1.000.000, ¿sí? 553.700 representa nuestro 100%, ¿sí? Porque representa el total del país.
Ahora, nosotros sabemos, esto sería, esperen que lo escribo acá, a ver si queda mejor. Población total lo pongo así, país, como para que se entienda. Bien. Abajo vamos a tener lo que pertenece a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y yo lo que quiero es ver, bueno, ¿qué porcentaje representa, ¿sí? Nos fijamos en el año, Perdón, profesora. ¿sí? Disculpe, ¿está ¿Sí? compartiendo la pantalla del Sí, no, pizarrón que está haciendo? ¿no se ve? Porque no, al menos a mí no. Oh, a No ver, sé si ahí al lo... resto. Yo sí la veo. A ver, voy a hacer una pruebita. Voy Yo a sí lo dejar de veo. compartir y voy a volver a compartirlo a ver si eso ayuda. A ver ahí. Ahí sí, profe, ahí lo veo. Excelente. Bien. Gracias. No, de nada. Bien. Entonces, esa sería la cuentita que tendríamos que hacer para saber qué porcentaje representa, ¿sí? De nuestro total. Entonces, vamos a hacer esta reglita de 3 y ustedes me van a ayudar y me van a decir cuánto les da esta operación. Yo le digo. Buenísimo. Es 800.000. $19,039. 19,39. 0,39. A ver, 19,039. Vamos a poner 0,4, ¿sí? Ok. ¿Alguien más que se anime a hacer la cuenta? Si corroboramos y nos quedamos tranquilos de que estamos haciendo bien las cuentas, por favor. Sí, a eso. Perfecto, excelente. Entonces, fíjense que del total del país hay un 20% casi que solo corresponde a Buenos Aires, ¿sí? De todas las provincias de Argentina, un 20% de esta población corresponde a los estudiantes de carreras de pregrado y grado de Buenos Aires. Fíjense que es un porcentaje muy alto, porque no hay 5 provincias en nuestro país. Hay mucho más que el cuádruple de 5, ¿sí? Entonces, el impacto es muy grande, ¿sí? Porque estamos teniendo una población estudiantil muy alta. Ahora, esto mismo podríamos hacer para el año 2010, para el año 2015 y evaluar el impacto a lo largo de los años. Porque se acuerdan que la semana pasada habíamos conversado que durante determinados periodos en nuestro país hubo un aumento en la construcción de universidades públicas en el conurbano. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta también esa información en base a los resultados que voy obteniendo. Efectivamente, ustedes van a ir viendo que si hacen este mismo porcentaje, pero con los datos del año 2010 y 2015, van a ver que para el año 2015 la población estudiantil del Gran Buenos Aires llega casi al 25%, es decir, un cuarto del total de población estudiantil está acá, en nuestra provincia de Buenos Aires. Eso, por supuesto, que tiene, como les dije recién, un sustento teórico e histórico, ¿no? Porque es primero la población que se viene del interior para estudiar en provincias reconocidas, de acá, de Buenos Aires, y por supuesto que lo que les decía recién, ¿no? Esta generación de nuevas oportunidades. Bien. Noemí, la resta que vos hiciste... La resta esa que vos hiciste te da
No, a ver, no es que esté mal, pero no es lo que se pedía. La resta que vos hiciste te da los datos contrarios, digamos. Es decir, te da la población estudiantil que no pertenece a la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Bien, entonces, la idea era hacer este estudio, ¿sí? Y dar respuestas sobre el impacto. Repito, ¿alguna duda hasta acá o vamos bien? Vamos bien. Perfecto. Entonces, fíjense que la pregunta número 6 es un poquito más teórica, acá no hay que hacer cuentas, ¿sí? Porque nos pregunta, si alguien afirma que hay más estudiantes porque hay más habitantes, ¿cómo podría argumentarse esa información? Ahí se me fue. Si alguien afirma que no se- Acá está difícil. Acá está un poquito más difícil porque nos está diciendo que aumenta la población estudiantil, ¿sí? Que aumenta la población argentina, entonces, por lo tanto, lo que nos quiere decir que aumenta la población estudiantil, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de porcentajes, estamos sacando la proporción, ¿sí? Y la proporción se saca en base a un total, siempre, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros sacamos la proporción de la cantidad de estudiantes que hay ahora en medicina, se hace en base al total de los estudiantes de ahora, ¿sí? Y ese porcentaje se saca en base al total de ahora con respecto a la cantidad de estudiantes de medicina, ¿sí? Ahora, si yo hago esto mismo dentro de 5 años, voy a estar estudiando las mismas variables, cada una sobre su total correspondiente. Las proporciones, por supuesto que se van a poder comparar. Si yo, por ejemplo, en el 2022 tengo un 27% de estudiantes de medicina y dentro de 5 años tengo que el 35% del total estudian medicina, quiere decir que aumentó mi población de estudiantes de medicina, porque la proporción que hemos sacado es en base a un total, ¿sí? Y a un mismo total. Entonces, no digo que sea un mismo porque haya la misma cantidad de población, sino que se mantienen las proporciones, ¿sí? La cantidad de estudiantes de medicina sobre el total de estudiantes en la universidad, ¿sí? Entonces, por supuesto que la población va a crecer, porque si hay más personas en este país, deseamos que hayan más estudiantes. La idea es siempre ir hacia adelante. Y las proporciones se van a ir estudiando con respecto al avance, a los años. Por eso justamente nosotros vieron que cuando estudiamos en estos gráficos, estudiamos desde el 2001. Si bien no nos lo preguntaba, fíjense que los gráficos arrancan desde el 2001. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se podría afirmar? Podríamos hablar esto del porcentaje, de la definición de porcentaje y proporción. También podríamos decir que se podría estudiar el total de población que hay en el país, ¿no? Y hacer una relación entre el total de personas que hay en este país y ver cuántas de esas son justamente meramente estudiantes de pregrado y grado, pero teniendo la información del total de habitantes en el país, ¿sí? Sandra. Igual, profe, por ejemplo, en el gráfico 3 se puede observar que la cantidad de población llega a 2.176.000 y en el gráfico 5 se va a 2, que son más años, da 2.500.000. Sí, esa escala de valores es según al que alcanza justamente, como dice Sandra, la población estudiantil. Claramente hay un aumento. Claro, se puede observar más o menos ya todo el aumento que hubo en los años. Exacto, y hay un aumento considerable. Algo importante que señalaba la clase 9 y que me parece que tenemos que resaltar es el hecho de que a partir de ahora, y lo vamos a hacer en la tarea número 9 igual, tenemos que prestar atención. ¿Vieron las escalas de valores que menciona Sandra? Siempre hay que mirar eso. Vieron que la semana pasada dijimos que ambos gráficos crecen, ¿no? Eso lo pautamos. Y entre nosotras también conversamos que había partes donde había un decrecimiento. Era leve, pero había,
¿sí? Lo importante es siempre mirar las escalas, ¿sí? Porque tal vez decimos, uy, no, crecen de igual manera, pero las escalas de la provincia de Buenos Aires tal vez son más chicas o más grandes que las escalas a nivel nacional, ¿sí? Así que siempre antes de hacer una comparación, recuerden ir a los datos, ¿sí? Y mirar bien la escala de valores, ¿sí? Entonces, bien. A ver, quería decirles algo más con respecto a los gráficos. Bueno, ahora lo vamos a ver en la tarea 9, cuando veamos la consigna de la tarea 9. Bien, entonces, para afirmar, sí, Noemí, deberíamos tener, a mí me gustaría tener otro tipo de información, ¿sí? Para poder afirmar que la población estudiantil crece porque también la población nacional crece, ¿sí? Ya de por sí, nosotros observando esto, podemos decir que crece. Y leyendo las hojitas, las primeras de la unidad, podemos decir por qué crece. Crece porque se generan nuevas oportunidades, ¿sí? Entonces, al generarse nuevas oportunidades, que no son más que universidades públicas abiertas en lugares donde tal vez antes no había ese acceso, hace que la población estudiantil crezca. Supónganse que durante 3 años la población argentina se mantenga estable, lo cual sabemos que no es cierto porque hay nacimientos y descensos todos los años, ¿no? Pero supónganse que se mantiene estable. Si pasa como sucedió en José C. Paz, que se abre una nueva universidad, ¿va a haber un aumento de estudiantes o va a haber un descenso de estudiantes? Claro, va a haber un aumento, a pesar de que está esa estabilidad poblacional. Por supuesto que si hay más habitantes, como les dije hace un rato, se va a sostener que se espera que haya un aumento estudiantil. Pero para eso a mí por lo menos me gustaría tener otro tipo de información estadística, ¿sí? Porque acá tenemos otra variable, la variable de la apertura de universidades públicas en zonas donde antes estaban desprovistas de esas oportunidades, hacen que se genere también un aumento de población estudiantil, ¿sí? Es bastante complicada esta pregunta para responder. Lo importante es entender que existen varias variables para estudiar. Bien. Después vamos a, miren, si quieren, después lo podemos manejar si quieren como la clase pasada. Si después quieren ustedes compartir lo que hicimos en el ejercicio 5, ¿vieron el porcentaje ese que sacamos para ver el impacto y el porcentaje que representa la provincia de Buenos Aires con respecto al total del país? Y quieren compartir el porcentaje del 2010 y el del 2015, yo estoy atenta al foro de consultas generales para corregirles la reglita de 3, ¿sí? Ok. Bien. Con respecto al ejercicio número 7, acá nos dice, al considerar el gráfico 3 y 5, es posible afirmar que la variación del 2015 al 2019 es menor que la del 2005 al 2010 y 2010 al 2015. Cuando se refiere a variación, ¿ustedes qué piensan en hacer? Lo de la variación. Se restaba, era. La resta y la regla de 3, la variación, llegar a la variación porcentual que hablábamos el otro día. Sí. Bien, acá por el momento, esperen que les estoy, ya se compartió, ¿no? La pantalla. Sí. Bien, por el momento no nos pide por variación porcentual, nos pide como la primera parte, solo la variación. La variación es la resta, ver qué diferencia hay entre un año y otro. Si hay un incremento, yo voy a tener que hacer, por ejemplo, el 2019 menos el 2015, ¿sí? Ahora, si hay un descenso, tengo que hacer 2015 menos 2019, porque si no les va a quedar un número negativo. El CELU o la calculadora científica les va a devolver un número negativo y van a decir qué significa esto. En este caso nosotros sabemos que hubo un aumento poblacional, ¿no? Entonces vamos a tener que hacer la población del 2019 menos las del 2015 y ver cuál fue la variación. Ahora, si a mí me piden variación porcentual, como lo hace el trabajo práctico,
tengo que ver esa variación, qué porcentaje representa, que es lo que decía Orne, lo que hicimos la clase pasada, ¿sí? Bien, calculamos la diferencia entre esos años, ¿les parece? Tenemos que hacer, vamos, si quieren, al gráfico, para ir al 2019, sí o sí tenemos que usar el gráfico número 5, ¿sí? Porque el gráfico número 3 llega solo al 2017. Nos pide que comparemos la cantidad de estudiantes, por lo tanto tenemos que usar la liñita que está por arriba de todos, ¿lo ven? 2.187.292. Excelente, perfecto. Entonces vamos a hacer 187.292. Y a eso le tengo que restar la cantidad del 2015, que Era fíjense... 1.902.935. Perfecto, fíjense que coincide con el valor del gráfico anterior. Esto no es casualidad, ¿sí? Esto es porque los datos están sacados de fuentes verídicas, ¿sí? Y de información verdadera. Bien, hacemos entonces esta cuentita. Les pido que lo hagan en simultáneo conmigo. ¿Puede ser que era 284.357? Excelente. Esta es la variación estudiantil. Y acá tienen que aclarar ustedes, ¿no? Variación estudiantil de carreras de pregrado y grado entre el 2005 y 2019, ¿sí? Bien, voy a poner acá un asterisco. Vamos a hacer lo mismo con las otras dos franjas, ¿sí? De años. Vamos a hacer la del 2005, 2010, ¿sí? Y por otro lado, vamos a hacer la del 2010, 2015, ¿sí? Por el momento, como les dije recién, solo variación, ¿sí? Todavía porcentajes no calculamos. Para el 2005 y el 2010 podemos, si quieren, ir al gráfico número 3, ¿sí? Porque total llegamos perfectamente. Y hacemos 2010, que es 1.718.738 menos 1.500.000 y pico, como dijimos hace un ratito, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Bien, si hay alguna duda, me frenan y yo lo explico. Entonces, esa diferencia es muy importante. Variación es solo, se refiere a cantidad, y cuando les dicen variación porcentual, hablamos de porcentaje. A mí me dio 165.038. Sí. Perfecto, muy bien. Y acá de nuevo es la variación. ¿Vamos con el último? Sí. Perfecto. Hacemos 2015. Menos 2010. Y esto, acá también les pido de vuelta que me ayuden. ¿Este último de qué gráfico es? Del tercero, seguimos en el gráfico número 3 porque estamos en el 2010 y 2015. ¿Encontraste los valores? Sí, sí. Perfecto. No de nada. A mí me dio 184.000, ¿puede ser? 197. Sí, me dio lo mismo. Bien, bueno, entonces ahora miren. Lo que nos preguntan acá, lo que nos dicen es que si podemos afirmar que en el 2015 y 2019 la variación es menor que en los otros años. No, no se puede afirmar porque es mayor. Exactamente.
la variación es considerablemente mayor. Fíjense que es lógico, ¿sí? Primero, no sería tan lógico, porque acá hay 4 años de diferencia. Lo que deberíamos hacer es estudiar, o si ustedes recuerdan, en qué contexto histórico estamos acá, en el 2015 y 2019, ¿no? Porque acá aumentó considerablemente. Fíjense que tenemos casi una variación de 300.000 personas, mientras que en los otros años es un poquito menor, ¿sí? En el 2010 y en el 2015, fíjense que se incrementó bastante. Entonces, no podemos afirmar que esto es así. Y cuando ustedes den respuesta a esta pregunta, susténtense de estos valores, ¿sí? Porque la variación de tal fecha a tal fecha es esta y es superior a las otras 2 variaciones y presentan sus resultados, ¿sí? Ok. Bien, ¿se entendió? Sí. Bien, muy, muy bien. En el gráfico, en la consigna número 8, yo la voy a dejar a un lado porque es más de análisis de gráfico, ¿sí? La idea es que ustedes miren el gráfico número 7, ¿sí? Y puedan separar bien en cuanto a porcentajes cuál corresponde a la gestión privada, cuál corresponde a la gestión pública, y poder hacer un estudio de su variación según cada rama. O creo que les preguntaba sin rama. No, según cada rama, ¿sí? Ese es un estudio del gráfico. Preferiría que entre todos, si no hay ninguna duda con respecto a lo de la variación, podamos conversar sobre la tarea 9, ¿les parece? Ok. Yo la tengo por acá, así que si me dan un minutito, la voy a compartir. Así podemos entre todos y todas entender un poquito la consigna y esto que yo les decía de organizar la información. Por momentos pienso que estoy en el aula y elevo mucho la voz, así que ustedes pueden decirme que hable un poquito más bajo, porque me doy cuenta cuando supera el sonido del micrófono. Bien, tarea. Ahí estamos. La tarea se trata sobre un análisis, ¿sí? Vieron que ahí arriba les dice que hay que comparar los gráficos, ¿sí? Ese comparar hace referencia a que ustedes puedan hacer un estudio y mirar en forma tranquila qué información brindan estos 2 gráficos. Como les dije al principio, es mucha información la que hay acá, ¿sí? Porque tenemos 2 gestiones, la pública y la privada. Y adentro tenemos el estudio en 3 ramas diferentes. Tenemos doctorados, especialidades y maestrías, ¿sí? En cada gestión. Fíjense que las escalas son distintas. La gestión pública de 0 va a 750, mientras que la gestión privada va de 0 a 250, ¿sí? Ya de por sí tenemos que ahí poner una alerta, porque eso nos va a decir, bueno, a la hora de comparar, estate atenta. No metas la pata ni digas, bueno, sí, crecen los 2 y vamos y vamos. Porque crecer en la gestión pública va a implicar un aumento superior que crecer en la universidad privada, ¿sí? Porque fíjense que esto va aumentando, la gestión privada aumenta de 250 en 250, mientras que la gestión pública aumenta cada 750. ¿Se entiende lo que quiero decir? Bien, ustedes me frenan. O sea, más cantidad siempre en la pública. Claro, cuando vos ves que esa curvita crece, no Sí. está creciendo poquito, está creciendo un montón. Claro, eso se entiende más por lo que, bueno, es más accesible. Totalmente, y eso conversamos la semana pasada, que sostener la educación privada es muy costoso. Es casi sostenible para muy pocas personas de este país, ¿sí? Bien, entonces, una vez que yo entiendo la información que me brinda el gráfico, la tengo que ordenar, porque la consigna dice, ¿se podría afirmar que, salvo en el caso de los doctorados,
son muchas y muchos más los egresados de posgrado en las universidades privadas. ¿Por qué? Acá lo que les dice es que hay más egresados de maestrías y de especialidades en la educación, a ver que lo vuelvo a leer, privada que en la pública, ¿sí? Entonces, una vez que entiendo lo que me pide, voy a ir a ver qué datos tengo. Abajo de la consigna me indica que hay que apoyarse en los datos, en cómo varió la cantidad de egresados de especialidades en 2006 y 2012 para ambas universidades, y además nos dice que estimemos los datos, obviamente con los gráficos y la variación con un porcentaje aproximado. Entonces nos pide la variación que hicimos recién, pero además nos pide la variación porcentual, ¿sí? Para poder comparar. Yo les voy a mostrar, ustedes tengan a mano el gráfico, ¿sí? Así me van ayudando. Yo les voy a mostrar, yo obviamente me lo armé en mi carpeta, no me lo armé en un Excel. Ahora armé un Excel porque dije, ¿cómo hago para que ustedes puedan ver cómo organicé la información? Por supuesto que si ustedes ya lo hicieron y lo hicieron de manera distinta, bienvenido sea y lo pueden compartir con nosotros, ¿sí? Yo les muestro una idea, es una de muchas, ¿sí? ¿Ven el Excel? Sí, ahora sí. Bien. Yo lo que hice fue armarme 3 cuadritos en mi cuaderno, de doctores, maestrías y especialidades. Me escribí los años en los que me pide la tarea estudiar la variación y separé estatal y privada. Entonces yo acá solo voy a poner los números que me brinda el gráfico. Entonces ahora es donde yo les voy a pedir ayuda a ustedes. En el 2006, ¿cuántos doctores estaban recibiéndose en la gestión estatal? Aproximadamente, chicos, porque esto, fíjense que el gráfico uno lo mira y es como muy aproximado. ¿Y qué? ¿Como unas 500 personas serán? Porque no llega a las 750. Bien, no llega a las 750, está como en el medio, ¿no? Sí. Los doctores, por las dudas les aviso que es la liñita de color azul. Sí. Bien, entonces tenemos aproximadamente 500, ¿sí? Bien, perfecto. Muy bien, sí. Yo lo que había hecho como para más o menos tener los aproximados, pero no sé si está bien, capaz que hice cualquier cosa mal. A ver. Era como la escala iba en 750 y eso estaba más o menos a la mitad, hice 750 dividido 2 que me dio 375. Bueno, sí, también podría ser. Perfecto, podemos poner 375, está muy bien, sí, está muy bien porque está justo en el medio, no hay ningún problema. Por eso la consigna aclara que es aproximado. Lo que no podíamos poner, por ejemplo, era 100 o 50, ¿sí? Ni tampoco podíamos poner 700, porque 700 sería casi rozando la línea, ¿sí? Bien, ¿y en el 2012? Y en el 2012... En estatal, 1500. 1500, sí. Bueno, 1500, perfecto. Bien, ahora vamos a la gestión privada. Estamos poquito, ¿no? En la gestión privada tengo como el recuerdo de que era poquito. Sí. Y sí, en 2006 se podría decir que unas 125 personas y a 2012 asciende a 250. Claro, en 2012 seguro que estamos, en el 2012 seguro estamos en 250. Eso sí. Segurísimo, muy bien. ¿Y en el 2006 qué estamos? ¿En la mitad para abajo o en la mitad para arriba? Y la mitad para arriba podría decirse. Bueno, ok, entonces ¿qué le ponemos? ¿Más tirando a 200 o más tirando a 100? Yo le pondría, como hay más espacio por debajo, yo le pondría 200, ¿sí? Ah, ok. Bien, paren que lo copio acá. 200. Bien, perfecto. ¿Ustedes tienen esos datos ahí a mano? Sí. Bien, vamos a calcular la variación. Ahí ya agrando esa letra.
¿Ven bien ustedes el Excel? Sí. Sí. Perfecto. Vamos a estudiar esa variación, ¿sí? La variación es una resta, ¿sí? Es una resta entre la cantidad de doctores en el 2012 y la del 2006, y la cantidad en el 2006. Entonces tendríamos que hacer 1.500 menos 375, ¿no? Sí. ¿Cuánto nos da eso? 1.125. Excelente, perfecto. Ahora, si queremos calcular la variación porcentual, acá tenemos que hacer otra cuenta, ¿sí? La variación porcentual ya es con porcentaje, ¿sí? Entonces yo lo que tengo que pensar acá es que mi total, ¿sí? Fue la cantidad de personas en el 2006, ¿sí? Y tengo que decir, ese es mi 100%, porque yo lo que quiero estudiar es cuánto varió desde el 2016, qué porcentaje aumentó desde el 2006 hasta el 2012. Entonces, yo voy a decir que 375 es el 100%. Mi pregunta es, 1.125, esa variación, ¿qué porcentaje me representa? Es 1.125. Por 100 dividido 375. Y el 300 me sale a mí. Bien, es completamente lógico, ¿no? Porque fíjense que nosotros recién dijimos que en el 2006 tenemos 400 personas, supónganse, y que en el 2012 hay 1.500. Fíjense que creció considerablemente, superó el 100, superó el 200 y alcanzó el 300%. ¿A todos les dio 300? Sí. Excelente. Bien, ¿se entendió cómo se calcula la variación porcentual? Sí. Bien, vieron que no es difícil. Lo importante es... Tengo ¿Cómo? así como una duda. Dale. Porque yo primero lo había hecho así, pero creí que lo estaba haciendo mal, Ajá. porque capaz que estoy en una confusión, ¿no? Ahí Cuando sí. nosotros representábamos en un gráfico, Sí. no era que, o sea, los porcentajes que estábamos representando no podían exceder el 100%. No, la otra vez dijo que sí ella, que muchas veces podrían superarlo. Este no es un gráfico de sectores. Eso es para el gráfico de sectores, Orné. El gráfico de sectores, cuando vos sumás todos los porcentajes, te tiene que dar sí o sí 100. Acá, como estamos viendo, el crecimiento, en realidad no es el crecimiento, la evolución de la población estudiantil, puede pasar que en el 2019, por ejemplo, tengas un aumento del 1.000%, ¿sí? ¿Se Y en entiende? el caso si fuera un gráfico de barras, ¿también puede pasar esto? Sí, porque si estás estudiando una evolución, sí. Ahora, en el gráfico de sectores no, porque la representación en torta quiere justamente mostrarte que de un total hay partes que tienen determinadas características, ¿sí? Acá en este caso no estamos estudiando desde un total, Ah, ok. ¿sí? Gracias. No, de nada. Bien, entonces, ¿cuál es la idea de esta tarea? Que ustedes puedan hacer esto mismo que hicimos acá con las maestrías y las especialidades, ¿sí? Que calculen su variación y su variación porcentual para poder dar respuesta a esa pregunta tan prolongada que armaron en la tarea 9, que básicamente ustedes lo que tienen que responder es si es que se puede afirmar que sacando los doctorados, en las otras hay más egresados en las universidades privadas, ¿sí? Si ustedes calculan de las maestrías y las especialidades y les da que efectivamente hay más egresados en las privadas, van a responder sosteniendo eso. Y si no, lo contrario. Pero recuerden usar todos los porcentajes y las variaciones que encuentren, ¿sí? Sí. Bien, el trabajo, voy a dejar de compartir un segundito. La tarea, ustedes la pueden organizar como les sea más cómodo. Si quieren hacer, por ejemplo, si ustedes prefieren presentarme primero la conclusión y después ponerme, por ejemplo, anexo y ordenarme cómo fueron calculando los porcentajes y las variaciones,
no tengo ningún problema. Lo que sí les voy a pedir es que no hace falta que hagan una tablita como la hice yo, pero sí que me indiquen la cantidad de personas que ustedes consideraron para sacar las variaciones y porcentajes, ¿sí? Así yo los puedo corregir en base a eso. ¿Vieron cómo hicimos recién que dijimos, bueno, 375, 1500? Bueno, ustedes también aclárenmelo porque así no les estoy preguntando, uy, ¿cómo sacaste este porcentaje? O ¿cómo sacaste esta variación? ¿Sí? Eso se puede hacer tranquilamente. De hecho, en el TIF, ustedes en el trabajo tienen que presentar toda la argumentación, por supuesto, y al final van a hacer un anexo donde ahí van a poner las operaciones, las reglas de 3, y tienen que indicar, por supuesto, no es que lo tiran así como en la carpeta de secundaria, no, la idea es que esté organizado y que se sepa bien, bueno, esta regla de 3 pertenece a tal parte de la consigna, ¿sí? Si ya ustedes quieren practicar y armarse un anexo, aprovechen. Así yo cuando les hago la devolución les puedo decir el anexo está bien armado, van encaminados, ¿sí? Si alguno de ustedes hace lo de maestrías, lo de especialidades y tiene dudas y me quiere consultar en forma privada, lo hacen sin ningún problema y si lo quieren compartir en el foro, también voy a estar atenta, ¿sí? De acá al fin de semana. No vi la entrega. ¿Cuándo está pautada la entrega? Si me dan 2 minutitos. El 25. Perfecto, tienen un montón de tiempo, ¿sí? Pueden tal vez hacer las cuentas, repartirse en los integrantes del grupo y después hacer la comparación y el análisis final, ¿sí? ¿Alguna duda con respecto a la tarea 9? Vieron que no se sale, sí. Cualquier cosa se escribe. Por supuesto, cualquier cosa me escriben, pero vieron que no se sale, no hay nada nuevo, por ahora no, hasta las variables se mantienen iguales, siguen siendo, digamos, el mismo tema, ¿sí? Sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces si no hay ninguna duda más, los dejo libres. Ok, profe, gracias. Que tengan buenas tardes. Nos vemos. Buenas tardes, Leo. Sí, Noemí, escribime. Hasta luego, nos vemos.